Hola, ¿qué tal? Soy George. Bienvenidos una vez más a su podcast A la luz de las velas. En este, su 10º capítulo, estaremos entrevistando a Eduardo Viales Cabalceta, un amigo oriundo de la región de Guanacaste, en la zona norte del país, quien tiene varias historias, tanto propias como otras que a él le contaron y que nos erizarán la piel. Él nos contará de algunos seres propios del folclore y las tradiciones ticas, como lo son la mona o la mica, como la llaman en esta región, los duendes, la llorona, la tule vieja y otros más. Son historias de su niñez y sus experiencias con su padre. Antes de comenzar, me gustaría narrarles una pequeña reseña del ser que conocemos como la mona, el mico malo o la mica, como se le conoce en esta región. El mico malo o la mica en Guanacaste es un animal fantástico del folclore costarricense que el pueblo se imaginaba como un mono enorme y horrible de ojos color fuego y pelo negro y erizado que deja huellas incandescentes como quemaduras. La leyenda cuenta que el mico malo suele aparecer por las noches rondando casas y puentes, lanzando terribles aullidos, columpiándose entre las ramas de los árboles para luego lanzarse sobre los viandantes y hacerles daño. En otras historias se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas. La leyenda del mico malo está emparentada con las leyendas centroamericanas de brujas que se transforman en monas, monstruos de apariencia siniesca que se aparecen por las noches en los caminos para hacer daño a los viajeros nocturnos, con la salvedad de que entre el pueblo costarricense se cree que el mico malo es el mismo diablo, en persona, con la apariencia de mono, o bien un enviado del demonio que atormenta a los matrimonios que pelean mucho. Esto es información tomada de micostarricadeantaño.com. También en nuestro folclore se narra que la mica es una bruja, ya que éstas se pueden transformar en una serie de animales, siendo los más popularmente sabidos una chancha, un chompipe o una mona. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y disfruten conmigo de las historias de Eduardo acerca de sus aventuras y desventuras con su padre en Guanacaste y de mitos contados por alguien de Guanacaste, tierra de leyendas y, en sus propias palabras, de belleza, cuando por las noches la pampa se viste de plata. Mi nombre es Eduardo Viales Cabalceta, soy guanacasteco, tengo 40 años y la mayor parte de mi infancia me la regaló mi papá y tengo muchísimos buenos recuerdos porque literalmente él me dio la mejor infancia. Ya que yo era asmático, me costaba salir a jugar bola con los amigos, entonces él me llevaba a la montaña, al monte, me presentaba a gente, lo acompañaba a incendios forestales. Él trabajaba para lo que hoy en día es el SINAC. En aquel momento era el Mirenén, después pasó a ser el MINAE, ahora es el SINAC. Pero de eso me pasaron muchas cosas. Voy a contarte una particular que me viene a la mente. Y esto sucedió un miércoles de ceniza. No es precisamente un susto, pero es la suma de elementos de que en ese momento en el bosque iría había un incendio. Él, como jefe del SINAC rural, coordinaba a los brigadistas para llevarlos con todo el equipo para ir a apagar el incendio. Eran actividades muy bonitas porque la gente del pueblo se organizaba y iban a meterse al bosque y pasaban chiles, historias, chascos. Entonces, aparte de ir a hacer un bien a la comunidad, se divertían. Mi papá me llevaba con él en el carro del mina para llevarles alimento y el equipo, pero muchas veces yo no podía acompañarlo hasta el punto del incendio, entonces él me dejaba con brigadistas. Un miércoles de ceniza, cuando yo tenía alrededor de
7, 8 años, 7 años si no me equivoco, me llevó y me dejó en el río, que en ese verano en Guanacaste los ríos se secan, y me dejó con un señor que vive precisamente en el bosque. Como no había mucho que hacer mientras volvían de la zona del incendio, él comenzó a contarme sus experiencias viviendo en el bosque. Precisamente por ser un miércoles de ceniza, él me contó de que en ese día es que el diablo suelta a los duendes, lo cual despertó mi atención, un chiquito de 7 años. ¿Pero cómo va eso? Sí. La narración, se las voy a parafrasear, pero lo que él me narró es de que precisamente el miércoles de ceniza comienzan los 40 días que, según la Biblia, el diablo tentó a Jesús en el desierto. Entonces, a manera de celebración, el diablo a medianoche el miércoles de ceniza suelta a los duendes, y estos salen de los palos de ceniza, que usualmente tienen un hueco en la base. Entonces, a medianoche se abre ese hueco y del palo cenízaro salen del infierno los duendes para asustar a los niños, tratar de robárselos, atraerlos con juguetes, con bolitas o invitándolos a jugar. Los duendes son muy bien conocidos en Guanacaste, pero jamás me hubiese esperado que alguien me contara por qué y cuándo. Ese día, miércoles de ceniza, me comenzó a contar eso. Me explicó que a él le habían salido 2 veces los duendes. Una particularmente cuando él era pequeño, que él quería desobedecer a la mamá, en lugar de quedarse haciendo los deberes, irse a bañar al río. Y que desde el corredor de la casa él podía ver el río. Y habían chiquitos bañándose, jugando. Y él quería ir y aprovechar, porque viviendo tan alejados, él nunca tenía tanta compañía. Y ver a esos niños ahí jugando, pues ahí vamos. Pero la mamá se lo prohibió porque ella no veía ninguno chiquitos en el río. Claro, la mamá estaba en la cocina, pero le amenazó que no fuera. A él no le quedó más, él me dijo, yo no fui porque le tuve más miedo a mi mamá. Pero después, cuando ya terminé de hacer mis deberes y fui al río, no encontré a nadie, pero sí encontré huellas de pies que iban en direcciones muy extrañas, que no estaban como normalmente uno esperaría, sino cruzados. Ese fue el primer encuentro que me narró. El segundo fue que, ya siendo un adulto, él perdió un ternero, una de sus cabezas de ganado, en Semana Santa se perdió, y él tuvo que entrar al cerro a buscarlo. Pero cada vez que estaba cerca de agarrarlo, de alcanzarlo, se adentraba más y se adentraba más, hasta un punto que llegó a una planicie, donde en el centro había una piedra, y encima de la piedra había un señor desnudo, sentado, de espalda, pelo largo, negro, y que él, aunque era un sabanero hecho y derecho, andaba a caballo con su machete, él tuvo una sensación muy extraña. A pesar de que le gritó y le llamó la atención, esta persona nunca volvió a ver. Estaba estático, sentado sobre aquella enorme piedra, y era un sujeto muy grande, muy voluminoso, gordo. Entonces él comenzó a rodearlo con el caballo para atisbarle de quién se trataría. Cuando él comenzó a rodearlo, él pudo ver de que donde los primeros rasgos de su rostro eran deformes, eran como arrugas, eran como verrugas, y en ese momento él vio al ternero más adelante, pero algo en el interior de él le dijo, no tengo que seguir, se tiene que perder, y decidió no molestar ni averiguar más de ese señor, devolverse y irse para la casa, que ese ternero se perdiera. Y efectivamente, esas fueron las 2 experiencias que él me contó. Y continuó diciéndome que durante los 40 días los duendes tratarán por diferentes medios de perseguir a los niños que no se pongan la cruz de ceniza. Que la cruz de ceniza que se ponen es la marca de que ellos están protegidos. Los duendes únicamente pueden perseguir a los niños que no lleven marca y que sean desobedientes, que sean malcriados con sus mamás.
Claro que yo teniendo 7 años en un río seco, un miércoles de ceniza, en un lugar alejado, sentía el corazón a mil. Súmenle a eso de que por culpa del incendio, los animales del bosque se alejaban del incendio buscando lugar donde hubiera agua. ¿Y cuál es el lugar que los animales conocen que tiene agua? Los ríos. Mientras él me contaba esas historias, nos rodearon alrededor de 25 congos, 30 congos, gritando alrededor. Salió una chancha de monte. Cruzó de un lado a otro, mientras él me contaba esas historias, para terminarme diciendo que si no me ponía la cruz de ceniza, corría el riesgo de que me pudieran llevar los duendes cesantes en ese periodo de tiempo. Entonces que me cuidara mucho, que hiciera caso a mis papás, que no fuera desobediente. Claro, en ese momento yo comencé a rezarle a todos los santos que mi papá saliera de la montaña para que me llevara a misa, porque yo necesitaba esa cruz de ceniza en la frente. Ya cuando él salió, créeme, no hubo tiempo, el incendio era grande. Ya cuando llegamos a la casa, no pude asistir pero el miedo que me inculcó aquel señor de la montaña, aquel carajo del bosque, diría, me duró los 40 días. Porque es la manera en que me lo narró, la forma en la que él me narró las experiencias de él, me mantuvo con los pelos de punta hasta que se acabaran los 40 días. Siempre pendiente sobre el hombro de que no tenía que desobedecer, tenía que decir la verdad, no podía ser malcriado, porque en cualquier esquina podría pasarme algo. Y como para atravesar el caballo aquí un rato, dijo, es vacilón también, porque digamos, muchas de las ideas de las fábulas también, de las fábulas de antes era justamente eso, ¿verdad? Era un instructivo de decir cómo decirle a los chiquitos qué hacer o qué no hacer. Y es vacilón, porque ahora que usted me cuenta eso, mi papá siempre cuenta una historia. Dice que, bueno, mi papá, ¿verdad? Como la mayoría de personas en esa época, viene de una familia muy pobre. Entonces dice que una vez él se despertó temprano y vio un grupo de chiquitos jugando fútbol en la parte de atrás del patio de la casa de ellos. Entonces dice que él se despertó y se fue a jugar con los chiquitos. Dice que él ni se dio cuenta en qué momento pasó el tiempo. Cuando vio que ya estaba oscuro, él se devolvió. Y dice que cuando entró a la casa, la mamá estaba como loca. Que lo habían dado buscando por toda la casa, por todo el barrio, y que no lo había visto en ninguna parte. Y él estaba atrás jugando con unos chiquitos que la mamá tampoco nunca vio. Entonces es parte de lo mismo. Sí, y es más, es conocido que a veces se pierden niños y los niños no tienen la noción de cuánto tiempo se pierden. Para ellos lo que pudo ser un juego de 2 horas se vuelven toda una tarde, un día completo. Es más, el señor del que te hablo, yo le pregunté qué pasa con los niños que se llevan. Entonces él me dijo, los niños que no logran ser encontrados, primero los duendes se los llevan y los vuelven locos y los devuelven de esa manera para que los encuentren. Y los encuentran sí ya perdidos, un poco trastornados, desubicados. Con el tiempo tal vez se recuperen, pero si el niño no lo encuentran, los mismos duendes se lo van a llevar al lugar de donde salieron, al hueco del árbol de cenízaro, y a punta de mordiscos y pellizcos lo van a terminar de volver loco para convertirlo en un duende más. Y cuando terminen los 40 días, si no ha aparecido el niño, se lo llevarán al infierno por medio del hueco en la base de los árboles de cenízaro. Así que la suma de todos esos elementos te podrás dar cuenta de que un chiquito de 7 años contárselo en buen ambiente, pues sí. Y empezando esta temporada. Empezando precisamente miércoles de ceniza, fue una de las mejores tardes de historias. Porque si la emoción, el miedo que usualmente te lleva hasta la casa y se pasa para el día siguiente, me duró 40 días. Esa es una de las historias.
Muchas otras también involucran a mi papá, pero voy a desviarme a una experiencia donde, aunque él estuvo presente, él nunca se dio cuenta. Durante un periodo largo, él y mi mamá estuvieron separados. Pero los fines de semana, mi papá pasaba por mí a la casa y me llevaba a dormir con él a la finca. Una finca donde no había electricidad. Era precioso, son de los mejores recuerdos de mi infancia porque mi papá era más un amigo, era más un niño. Él tenía la costumbre por jugar conmigo de pasar en motocicleta. Pasábamos a la par del cementerio tipo 9, 10 de la noche. Apagaba la moto, me abrazaba y me decía, mira, mira, se está saliendo el muerto, se está saliendo el muerto. Y yo podía tener que unos 6 años, 5 años. La emoción, la adrenalina, y yo no quería levantar la mirada. Pero mi papá era feliz de verme con la emoción. En aquel momento me moría del miedo. Ahora lo recuerdo con una añoranza, con cariño, con diversión. Porque si llegar la moto, la paga, mira, se sale el muerto, mira los humos, mira los fuegos fatuos. Y me lo hizo a mí, también a mí con una prima, y son recuerdos que ahora añoramos mucho. Cuando salíamos de ahí, me llevaba a la finca, y siempre que llegábamos, él me bajaba del carro, me llevaba a la habitación, encendía una vela, y salía para darle comer a los perros, para estacionar bien el auto, para acomodar las cosas que tuviera. Claro que en esa época pues él podía hacerlo perfectamente sin luz. Él podía ver perfectamente bien en la oscuridad. Él nada más me dejaba en la habitación con la luz de la vela. Como tenía que esperarlo, no tenía mucho con qué jugar en aquel entonces, pero me divertía mucho jugar con la sombra de la vela, que siempre estaba a la par mía. Entonces hacía un indio, hacía el penacho arriba. Levantaba las manos, me hacía unas orejas enormes y podía ver las figuras y me divertía mientras hacía eso. No podían ser más de 10 minutos lo que él podía estar fuera de la habitación. Pero una de tantas noches sí me sentí un poco solo. Justo después de que él salió de la habitación, aunque fuera muy niño, me sentí incómodo y volví a ver a la sombra. Levanté el brazo y sí, la sombra siguió mi movimiento. Entonces continué con el indio, pero donde puse la mano sobre mi cabeza para ver cómo se proyectaba la sombra no se movió. Y sentí algo muy malo, realmente. La sensación fue de que no tenía lógica lo que estaba pasando y que mi papá estaba afuera, pero que no estábamos solo nosotros dos. Pero traté de racionalizar la situación y alcé las dos manos para obligar a la sombra a moverse, la cual se mantuvo. ¿Se mantuvo con...? No, solo la silueta del torso y la cabeza. Solo eso, a pesar de que era la única sombra que había. Entonces entré en pánico, me tapé con la cobija y comencé a llamar a mi papá, porque mi sombra no me obedecía. La lógica lo que te dicta es que si la sombra no se mueve porque no es tu sombra. Uh-huh. Como mi papá todavía no llegaba, me armé de valor para levantarme, revisar y salir corriendo, donde bajé la cobija y volví a ver a la sombra. Levanté las manos y comencé a agitarlas para ver por dónde era que se movía o por qué era que no. Y la sombra se mantuvo torso y cabeza y comenzó a crecer. Como si se fuera acercando a la vela. Lo que sea que estaba proyectando esa sombra se está acercando a la fuente de luz, que era la vela que estaba a la par mía. Por supuesto que no me quedé a averiguar eso. Me levanté, trastabillé, me caí de la cama, me raspé la rodilla, boté todo de camino, pero no me quedé en esa habitación, porque había algo más conmigo. Ya cuando llegué y abracé a mi papá, él me abrazó con fuerza, se rió. Él tenía ese talento, él podía hacer de las cosas serias algo ameno, algo trivial. Y ya conmigo en brazos volvimos a la habitación y con las risas de él aminoró toda la ansiedad que tenía
y pude pasar la noche con un ojo abierto. Pero estaba con él y él me daba la seguridad. Ujú. Claro que en otra ocasión eh, pasó algo muy extraño. En esa habitación donde me quedé a dormir con mi papá, era una habitación muy grande, que tenía unas ventanales que se abrían y podía salir al patio sin problema. Esa casa estaba rodeada de árboles de mango. Actualmente esa casa ya no existe. Pero en la madrugada siempre pasaban los congos y pegaban gritos. Yo me despertaba como niño y escuchaba y algo me asustaba. Pero mi papá, ya por ser un adulto, ya le eran indiferente. Recuerdo que en ese cuarto había una cama matrimonial y una cama individual. Yo como era muy pequeño, pues alcanzábamos en la individual. Y siempre dejábamos porque la grande se empolvaba, entonces llevaba más trabajo alistarla. Entonces siempre en la individual. Mi papá se ponía contra la pared y yo me ponía de lado para poder bajarme e ir al baño cuando yo quisiera. Una de tantas noches, en la madrugada tipo 3, me desperté porque escuché algo y era la ventana abriéndose, corriéndose. Y comencé a escuchar las ramas afuera y dije, pucha, son los congos. Y algo abrió la ventana y cayó dentro del cuarto. Ya dije yo, me asusté realmente, como niño que era. Y esa cosa que entró se subió a la cama matrimonial. Yo decía, se metió un congo. Yo estaba muerto del miedo. Y escuchaba los árboles agitarse afuera. No escuchaba los gritos de los congos, pero escuchaba los árboles agitándose. Y lo que sea que se subió a la cama, comenzó a brincar en ella. Mi papá no se percataba de nada. Era como si estuviera muerto. Él no se movía, yo lo pellizcaba, lo rasguñaba para que él se despertara. Si él despertaba, todo ese miedo que sentía se acabaría. Él podría resolver lo que fuese. Pero por más que lo aruñara, no despertaba. Capté de que como estaba a espaldas mía, lo que sea que estuviera en esa cama, tenía que pasarme al otro lado de mi papá, entre el muro y mi papá. Que si se llevara a alguien, que se llevara a mi papá. Él era más grandote, podía pelear más. Él era más grande, él era mi papá, y lo único que yo como niño capté fue cambiar de lado, pero no hacerlo brusco, hacerlo lo más lento para no llamar la atención de aquello que estuviera brincando a la par. Entonces comencé a subir lo más lentamente posible, que podía tener unos 6 años. Realmente, sí, podía tener 6 años. Y en la parte más alta, justo cuando iba a caer entre el muro y mi papá, volví a ver hacia la cama y había un montículo oscuro viéndome. Era como ver basura acumulada y brincaba. Cerré los ojos, caí entre el muro y mi papá, cerré los ojos y podía seguir escuchando la cama como crujía y mi papá sin despertar. Al poco rato sí escuché a los congos ya gritar y lo que sea que estuviera en esa cama se bajó y salió por la misma ventana por donde entró. Y los sonidos volvieron a ser los típicos de todas las madrugadas. Los congos gritando, mi papá roncando, pero en esa ocasión yo lloraba del miedo. Algo había entrado y hasta la fecha creo que pudo haber sido una mona, o como en Guanacaste lo llamamos, la mica. Pero sí, la figura, el montículo oscuro viéndome, es un recuerdo de mi infancia que no me va a abandonar jamás.
Esa vez fue la ocasión donde conocí a la mona. Claro, mi papá no se acuerda de nada. Cuando él despertó, no, él se dio cuenta que lo había rasguñado, pero él nunca despertó y no volvió a recurrir a hacerme reír, a hacerme pasar un buen rato y que nada hubiese pasado. Y lo logró. Pero sí, eso pasó. Eso me pasó a mí. Ya más grande, podía tener unos 11 años. Ya estaba así, yo creo que 11 12 años. Que en la casa donde actualmente vivimos en Guanacaste, me quedé en mi cuarto a dormir. Normal. Cada quien en su habitación, mi hermano, mis papás, yo en el mío. A las 3 de la mañana eh, me levanté normal. Pude saberlo porque tenía esos clásicos relojes despertadores, los primeros digitales, que eran en una cajita. Con números rojos. Con números rojos. Esos que titilan. Desperté, volví a ver, 3 de la mañana, fui al baño, oriné, volví, me acosté. Y a diferencia de otras noches, comencé a escuchar el apagador de la cocina encenderse y apagarse. Me pareció extraño, pensé que probablemente alguien andaba en la sala. Continué tratando de dormir, me costó mucho conciliar el sueño esa noche. Eso fue un lunes. El martes, igual, me despierto, vuelvo a ver al lado y estaban las luces rojas marcando las 2:58. Me llamó la atención, pensé. 2 días seguidos en 1 hora, bastante exacto el momento. Me levanté, fui, oriné, volví a acostarme y en el momento que puse el oído contra la almohada, volví a escuchar el apagador de la cocina encendiendo y apagándose. Ya comencé a sentir algo un poco extraño. Me costó conciliar mucho más el sueño. Ya para el tercer día me fui a dormir con miedo, no te voy a mentir. Esperaba pasar directo, no despertar a la hora, pero sí, 3:01. Me levanté, fui, oriné, me acosté e inmediatamente comencé a sentir de que alguien estaba en el cuarto, en la cocina. Los apagadores y en esta ocasión el piso del desayunador es de madera. Comencé a escuchar a alguien caminar. Dije, no, esto no es normal. Voy a levantarme, voy a ver qué es el asunto. Me tranquilicé, fui, abrí la puerta de golpe y afuera no había nadie. Fui, le dije a mi papá, ¿usted andaba en la cocina? Me mandó a dormir. Frunció el cejo, no, duérmase, vaya, nadie andaba en la cocina. Si no, yo me hubiera dado cuenta. Me fui a dormir con el sinsabor. Ya eran 3 días levantándome a las 3 y a las 3 de la mañana pues es una mala hora de conocimiento común. La cuarta noche me levanté a las 2:57 y comencé a rezar porque sabía que iba a comenzar a escuchar cosas. Y sí, no había llegado las 3 en punto cuando ya había comenzado los sonidos afuera. Sí sabía que alguien estaba afuera. Y lo que hizo fue comenzar a regañarlo en voz baja, pidiendo que me dejaran descansar, que me dejaran dormir. Eso pudo haber durado 10 minutos, los sonidos, los crujidos. Luego de eso se calmó y pasó una hora antes de que pudiera conciliar el sueño. Eso fue ya un jueves. El viernes a las 3 de la mañana me tenía rezando lo que fuera que estaba pasando, me tenía rezando. Salmo 91. En esa ocasión el cuarto tiene 2 salidas.
me tocaron la puerta desde la salida de atrás. Decidí dejar las cosas botadas, me levanté, salí corriendo, abrí la puerta, recuerdo que la manilla de la puerta estaba helada, la abrí de golpe, las luces estaban apagadas, no había nadie. Corrí al cuarto de mis papás y le dije a mi papá que quién estaba en la casa, que había alguien adentro. Él volvió a decirme, no hay nadie, porque cualquier persona que entra tiene que pasar enfrente de los ojos míos. Nadie ha encendido ninguna luz ni nada. No, nada. Devuélvase a su cuarto. Sí, señor. Pero lo que realmente hice fue quedarme en silencio y sentarme en una silla en la esquina de la habitación de ellos, hasta que me tranquilizara. Porque en aquella parte de la casa donde yo dormía, sentía que había alguien más. Pero me quedé ahí hasta que amaneció. En el cuarto de los En el papás. cuarto de mis papás, sentado en una esquina. Por dicha, estando cerca de ellos, ya no escuché más ruidos extraños. Pero es interesante cómo el instinto te hace la autopreservación. Sabes de que hay algo que no debería estar ahí. Y la verdad es que no deberíamos llevarle la contraria a nuestro instinto. Es una protección natural que tenemos. A veces no la entendemos, pero por una razón existe. Entonces, hasta que no me sintiera tranquilo, hasta que esa sensación no pasara, no volví. Hizo falta que los primeros rayos del sol entraran, que pudiera ver la cocina con claridad para poder volver a mi cuarto. Pero 5 días a las 3 de la mañana, cualquiera hubiera pensado de que algo también hubiera llegado a la misma conclusión. Algo está pasando. Esas son algunas de las personales mías. Muchas gracias a Eduardo por narrarnos sus historias. Pronto compartiremos algunas más de sus experiencias e historias de terceros, y a ustedes muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan y suscríbanse en la plataforma en donde nos escuchan para que estén al tanto de nuevos episodios. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.